en la mano, Muy por las bien, dudas. exactamente, en la dependencia con estos aparatitos. Bueno, y vamos a recibir también telefónicamente, para abordar el tema que nos ocupa hoy, a la doctora Mirta Guiance, ex fiscal. La audiencia de Radio Centenario la conoce. Doctora Guiance, buen día. Buen día, encantada. Gracias. Estoy viendo a Silvia también ya. Muy bien. Buenos días, Mirta. Sentadita. Bueno, muy bien. Pueden ver efectivamente a Silvia aquí en el estudio, en nuestro canal en YouTube. Y tenemos telefónicamente a la doctora Guiance para abordar esto que se había presentado hace algunos días. Nosotros luego estuvimos retransmitiendo la conferencia de prensa que se realizó, un resumen, pero nos parece un tema que merece ser profundizado, y además hubo una reacción del implicado también que queremos comentar con ellas. Esta denuncia penal por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio contra el militar uruguayo-israelí Ronnie Kaplan, que muchas veces hemos hablado de él, uno de los voceros que tiene el ejército, las Fuerzas Armadas de Israel, que el nombre oficial que tienen Fuerzas de Defensa, ¿verdad? Como intentando generar la idea de que solo se defienden. Pero bueno, una primera valoración política le pido a Silvia, primero, antes de entrar en los aspectos legales. Esto fue presentado por un conjunto de organizaciones, y Fernanda Aguirre, Mirta y Silvia son los tres denunciantes legalmente, ¿no? Pero ¿por qué se llegó, Silvia, a esta decisión? Bueno, en primer lugar, llegar a esta decisión implicó, a mi entender, cumplir con un mandato, cumplir con una obligación. Y después Mirta se expresará sobre las cuestiones más jurídicas, pero a mí me gustaría mencionar una obligación que es una obligación ética, moral y política, como ciudadanía, ¿no es cierto? Como ciudadanía y como humanidad, nos resulta intolerable que este personaje, que es uruguayo-israelí, tiene doble nacionalidad, vocero para el mundo de habla hispana, que este personaje pise nuestro país. El derecho internacional existe para algo. Y a pesar o junto con todas las críticas que se pueda hacer, entendemos que si han habido momentos en donde realmente es necesario la defensa de reglas mínimas del derecho internacional, es la administración, digamos, la gestión de la convivencia y de algunas reglas entre los países. Nos parece que es importante su defensa en estos momentos. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos en una etapa en donde vemos el avance imperialista sobre los pueblos de una manera sangrienta, como yo me atrevería a decir que jamás nos hubiéramos imaginado que se podía llegar. Y ahí el derecho internacional establece mecanismos que tenemos que defender. Dentro de esos mecanismos que hay que defender está el de que los pueblos, las personas, las ciudadanías, se hagan cargo también de ese derecho, porque finalmente somos nosotros quienes contamos, mucho más allá de los sistemas y de los gobiernos. De manera que nos resultó, cuando empezamos a pensar en esto, nos resultó quedar frente a una obligación y llevarla adelante, convertirla en un gesto concreto. Pedir la investigación de este personaje, de Ronnie Kaplan, que este verano estaba en Punta del Este dando conferencias, y además exigirle a
a nuestro sistema de justicia y a nuestro gobierno ponerse en acción si Netanyahu, si otro de los ministros. Galán, ahí va, antiguo ministro de Defensa, se encuentren en nuestro territorio o incluso pasen por nuestro espacio aéreo. Son medidas que lentamente o tibiamente se van tomando en algunos países. Entendemos que habría que ampliarlas muchísimo más. Un criminal de guerra es un criminal de guerra. Y es un criminal de guerra en donde comete el crimen y en el resto del mundo no deja de ser un criminal de guerra. Ninguna ducha limpia la sangre que lleva esta gente en sus manos. Entonces, sumarnos a eso de nuestra manera, humildemente, y porque además hemos estado en la pelea de hacer valer lo que fue la condena de lo que fueron los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado en Uruguay. Entonces decimos, terrorismo de Estado en ninguna parte. Lo hemos hecho y lo hemos militado en nuestro país, y desde nuestro país lo militamos para la humanidad. Doctora Guiance, más allá de las consideraciones que quiera hacer usted también, es importante conocer también para la gente que está un poco por fuera de esto y que se entera de esta noticia, cuál es el sustento legal para esto, ¿no? Porque hablamos de una persona, en este caso, que no es de los que toma las decisiones, digamos, a nivel de gobierno de Israel, ni tampoco tiene el mando militar en el campo, digamos, ¿no? En el territorio, sino que se lo ve como alguien, siendo militar, que hace esa tarea de vocero. ¿Hasta dónde llega esa responsabilidad que puede caber sobre él, incluso en esto a nivel internacional, ¿no? Bueno, primero te diría que es la primera vez que en nuestro país se toma una iniciativa de este tipo. Por eso cuando las compañeras me hablaron del trabajo que estaban haciendo, me pareció que era un deber moral sumarme a esto, a tratar de que lo que se ha hecho en otros países, hay asociaciones de abogados defensores de los derechos humanos, abogados por el derecho internacional, que han hecho presentaciones de este tipo, incluso colectivas de abogados. En nuestro país, aparentemente, los abogados como colectivo no se han movilizado, pero sí tenemos un excelente abogado que ha trabajado tanto en el tema de derechos humanos. Yo desde 1999 te diré que con el doctor Chargoña he compartido sus iniciativas, que son realmente muy bien fundadas y que han tenido muchísimo éxito en nuestro país. Entonces, primero, como no es solo una cuestión de derecho, digamos, claro, sí, perseguimos que el derecho internacional, en especial el derecho internacional de los derechos humanos, se aplique, que los responsables paguen, que se tipifiquen los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, las prácticas genocidas. Hay una cierta, ¿cómo diría? Un pudor, o no sé, eso no es la palabra, pero como que no quieren pronunciar la palabra genocidio en muchos ámbitos. Sí. Al menos pueden reconocer que son prácticas genocidas. El desplazamiento de una población de un lugar a otro, desplazamiento forzado, la muerte de niños, de mujeres embarazadas, todo esto, que la destrucción de sus viviendas, todo esto que está pasando. Incluso ahora hay un estudio de una universidad, creo, neerlandesa, que las heridas habla de las heridas de los niños heridas comprobadas en los niños de balazos en la cabeza, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pero me estás preguntando concretamente por Kaplan. Sí, ¿con qué responsabilidad penal o judicial le puede caber? Para Kaplan y cualquier otro ciudadano israelí integrante de las fuerzas represivas de Israel que fuere habido en territorio nacional, porque no solo es responsable el que ejecuta
no sabemos exactamente cuál es el cometido en el campo de batalla de Ronnie Kaplan, pero sí es la persona que está inmersa en ese, digamos, plan sistemático del Estado de Israel de presentar sus actos de guerra, sus crímenes de guerra, sus actos de genocidio, todo ese plan genocida para el mundo de habla hispana lo presenta Ronnie Kaplan, es el encargado. Sí. Entonces vemos que es muy abundante la prueba de la gestión propagandista de Kaplan y sus mendacidades, o sea que no solo vamos a considerar los que ejecutan los actos comisivos de los crímenes de guerra, sino todos los que contribuyen a que los mismos puedan ejecutarse sin ser descubiertos, sin que llegue para eludir la acción de la justicia. Ahora, si en definitiva Kaplan es investigado, se determinará su grado de participación de acuerdo a la prueba recopilada. Y entonces podemos decir que puede ser coautor, cómplice. No quiero hablar de encubrimiento porque encubrimiento sería un acto posterior y en general él está armando toda el portavoz, minimiza la responsabilidad de los suyos en la muerte, defiende todo ese despliegue militar, explica, miente. Tenemos una cantidad de links agregados en el escrito, que acá claro, no los puedo abrir en este momento, pero te da la idea clara de por qué con el propósito sería los que, según el Estatuto de Roma, con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice, encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión. Y después en el literal D dice que es penalmente responsable el que contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución debe ser intencional. Bueno, no voy a seguir con la lectura, pero en definitiva es lo que acá diríamos una asociación para delinquir. Claro. Porque son personas que están en una asociación ilícita, que es un crimen de Estado, un terrorismo de Estado, están asociadas para cometer delitos. Y él forma parte de esa asociación. Bien. Después de conocerse esta denuncia, ¿verdad? Hubo una reacción de Kaplan que escribió a través de sus redes sociales. Lo resumo, ¿no? Pero para ver qué quieren ustedes comentar de esto fue tomado por medios uruguayos, sus declaraciones, digamos, sus valoraciones en sus redes. Reiteró eso de que quienes hablan de genocidio ignoran un principio básico del derecho internacional de que no existe genocidio sin intención de exterminio. Él dice que está demostrado que para Israel no existe ni existirá nunca, dice, en el caso de Israel, esta intención de exterminio. Bueno, después habla de Hamás, en fin. Decir que Israel tuvo la intención sistemática de exterminar al pueblo en Gaza es absolutamente absurdo. Lo que existió fue una guerra asimétrica contra un enemigo que se mimetiza. Dice que es tragedia civil en Gaza, pero que no es sinónimo de genocidio. Que gran parte del debate en América Latina ignora el hecho de que quienes acusan hoy a Israel falsamente de atrocidades en Gaza guardan silencio de lo que pasó el 7 de octubre del 23. No te dejes engañar, dice Kaplan, esto no es derecho internacional
es política disfrazada de moral. La denuncia contra mi persona no es más que un aporte más a la industria de las mentiras contra Israel. El PIT-CNT y las organizaciones sociales que la firman son agentes verticalistas para propagar dicha industria como instrumento de una agenda global que pretende destruir a Israel, destruyendo así a la trinchera de Occidente, al tiempo que desvían la atención de los desafíos que la política nacional sí podría solucionar, dice.